Vamos a hablar acerca de la estructura iterativa. Hasta el momento hemos visto que los programas pueden seguir un formato, una estructura, una secuencia simple o puede ser que el flujo de ejecución del programa se divida. Por ejemplo, hemos visto programas de este tipo. En los programas de este tipo decimos que es una estructura secuencial. El programa empieza en inicio siempre, luego sigue hacia la siguiente instrucción, el siguiente símbolo en un diagrama de flujo, al siguiente y acaba. Es decir, hay un solo camino. Esa es una estructura secuencial. Pero también hemos visto que en algunos casos necesitamos que el programa ejecute unas instrucciones en determinados momentos, circunstancias, y otras en otros momentos o circunstancias. Entonces ahí hemos introducido el símbolo de decisión y hemos visto que podríamos tener programas de este tipo. Por ejemplo, en algunos casos, la ejecución del programa podría venir por acá y de acuerdo a una condición que hay acá, venirse por este camino hasta llegar al fin. O por este otro camino para de la misma manera llegar al final. Entonces, esta es una estructura condicional, porque la condición para que se tome este camino o este camino reside en este símbolo, en el símbolo de decisión, al que le llamamos simplemente if. En el pseudolenguaje hemos empezado la frase, la línea con si, poníamos ahí la condición, entonces, y se producía y registrábamos ahí los pasos o las instrucciones que tenían que efectuarse si la condición se cumplía. Esta es la estructura condicional. Pero también hay otras. Por ejemplo, tenemos este símbolo que trabaja de esta manera. La estructura, o digo la secuencia, el flujo del algoritmo, en este caso, es así. Como siempre, empieza acá. Se ejecuta esta instrucción. Luego, acá adentro viene una condición. Y si esa condición se cumple, entonces se ejecutan las instrucciones que hay acá. En este símbolo, o puede haber varios símbolos, pero acá puede haber una o más instrucciones. Todas esas se ejecutan y después de ejecutarse, la ejecución regresa hasta donde empezó. Y si la condición se cumple, entonces el flujo otra vez es por acá adentro. Y entonces acá el programa va dando vueltas, va realizando ciclos. También se llaman bucles. Se dice que va iterando, realizando una iteración, está repitiendo. Y esto puede estar repetido muchísimas veces.
2, 3, 20, 500, 1000, 1.000.000. Para eso es el símbolo este. Y ese símbolo se conoce con el nombre de mientras, o while en inglés. La interpretación sería: mientras se cumpla la condición, hacer esto. Mientras se cumpla la condición, y repite y repite. Cuando la condición que está aquí deja de cumplirse, entonces sale hasta después de este lugar. Y en este caso sería directamente al fin. Ese es el símbolo que se llama mientras o while. Y también hay otro. Hay otro símbolo que igual es un símbolo para que se realicen bucles, ciclos, iteraciones. De todas esas maneras se conocen a estas repeticiones que se hacen. En este caso, también hay una condición acá, pero hay más datos. Hay más datos porque en este símbolo se colocan en qué número va a iniciar una variable de control, cuándo va a parar de ejecutar los bucles y cómo va aumentando esa variable de control. Pero hay una condición de finalización, igual que en el while. Y mientras esa condición no se cumpla, entonces acá se realizan bucles, ciclos o iteraciones. Entonces, esta es la estructura iterativa, porque se realizan iteraciones, ciclos, bucles, repeticiones. Entonces, estas son todas las estructuras que necesitamos para construir cualquier programa. La estructura secuencial, la estructura condicional y la estructura iterativa. Hemos visto las dos primeras y ahora vamos a trabajar algo con la tercera, con las estructuras iterativas. Para mostrar la tabla de multiplicar, es decir, que vamos a realizar un programa. El que esté usando ese programa es el usuario. Y si ese usuario quiere la tabla del 7, entonces colocará 7 y el programa le tiene que mostrar la tabla de multiplicar de ese número. Bueno, entonces, como siempre, hagamos algún análisis. ¿Qué tenemos en la entrada? En la entrada tenemos el número anotado por el usuario. ¿Cuál es el procesamiento que queremos realizar? Las tablas de multiplicar se suelen presentar del 0 al 9. Entonces el procesamiento que vamos a realizar sería multiplicar el número del usuario por 0, 1, 2, 3 hasta el 9. Ese es el procesamiento, ¿verdad? Solamente hay que multiplicar el número que el usuario ha colocado. Digamos, ha colocado 7, entonces hay que multiplicar 7 por 0, 7 por 1, 7 por 2, 7 por 8 y 7 por 9. Y va a sacar una sencilla tabla de multiplicar. ¿Y cuál es la salida? Pues podría ser algo así. Supongamos que se trata de 7. A la salida tendríamos algo como eso. Solamente que no hasta el 3, sino hasta el 9. Y esa sería nuestra tabla de multiplicar. Eso es lo que vamos a hacer entonces. Muy bien, hemos vuelto entonces a nuestra
a nuestro programa con el que construimos los diagramas de flujo. ¿Qué es lo que hay que colocarle en la entrada? ¿Qué es lo que hay que pedir en la entrada? Simplemente un número. Necesitamos un símbolo para entrada de datos. Ese número lo vamos a almacenar en una variable que se llame n. Después, en el procesamiento decía multiplicar ese número, vale decir n, por todos los números, desde el 0 hasta el 9. O sea que es esto. Va a extender un poquito más. Bueno, y así. Hasta el 9. 9 por, etc. Entonces, acá tenemos básicamente lo mismo. Es decir, hay que hacer una multiplicación. Luego hay que hacer otra multiplicación. Luego otra y así. Entonces, esto es un problema que se resuelve muy bien si lo hacemos con una estructura iterativa, porque es algo que se va a repetir 10 veces. Tenemos que básicamente hacer esta multiplicación y luego repetirla con otro número como primer operando. O sea que va a cambiar nada más esto, pero después es lo mismo. Multiplica por 7 y voy mostrando los resultados. Entonces esto se hace con una iteración. Por lo pronto ya sabemos que en la entrada vamos a pedir un número, que es n. Entonces le vamos a decir, vamos a hacernos un contador que nos sirva para que vaya contando desde el 0 hasta el 9. Lo que nosotros queremos es un contador. Ese contador lo vamos a llamar C, porque va a contar desde el 0 hasta el 9. Y después le pongo el símbolo este de iteración. Este símbolo que repite las veces que sea necesario mientras se cumple una condición. Acá colocamos la condición. Entonces le vamos a decir, mientras C sea menor a 10, que haga algo que en este caso es mostrar nada más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que mostrar? Es el contador que ha empezado en 0, luego va a ser 1, 2, 3, 4, multiplicado por 7. Entonces decimos el contador multiplicado por el número que el usuario ha dicho, n. Después de que multiplique esto, necesitaríamos que la variable c no se quede en 0, sino que vaya aumentando. Eso lo podemos hacer así. Enseguida voy a explicarles mejor esto. ¿Cuál es la explicación o cómo se lee este diagrama de flujo? Miren. Leer n. Hacer la variable c de contador en este caso, igual a 0. Y luego preguntar y decir, mientras c sea menor a 10, hacer esto. Y verificar cada vez, ¿no? C es menor a 10, entra al bucle. Si C no es menor a 10, no entra al bucle. Y directamente pasaría a esta parte donde ya es el final. Bien, vamos a ver eso, pero bueno, va a haber algunas fallas, ¿no? Vamos a ir corrigiendo, pero ya sabemos qué fallas van a haber. Por ejemplo, con este símbolo los números se van a mostrar lado a lado.
Por otra parte, tampoco en ningún lugar le estamos diciendo que muestre en ese formato de, digamos, 5 por 7 igual 35. No le estamos diciendo eso. Solamente le estamos diciendo que multiplique c por n. Y c va primero a ser 0, pero luego va a ir aumentando. Así que va a salir simplemente los resultados 0, 7, 14, 21, 35 y así. Veremos. Ingresa n, c hace igual a 0, mientras c sea menor a 10, multiplicar c por el número que hemos introducido. Luego, esta variable c, les decía que toda esta instrucción es para que aumente. No importa en qué número esté, pero va a aumentar una unidad. Bueno, veamos. La tabla del 5. Esto sale. Pero en realidad parece que estuviera bien. Porque 0 por 5, 0. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. Y así. El resultado está correcto, o sea, porque está generando los resultados de la tabla de multiplicar, pero lo que está mal es la presentación. Entonces, primero corregiremos eso. Aquí estamos. Les decía, con este símbolo no nos conviene mucho porque los números están saliendo uno detrás de otro. Entonces, lo voy a borrar eso y voy a poner este otro. Este es uno, similar al otro, pero cuando tiene este símbolo LN en este programa, lo que hace es que le añade una nueva línea después de imprimir algo. Esa LN significa línea nueva. Entonces ahí adentro pondremos lo que hemos puesto en el anterior. Que es C por N. Y ahora lo ejecutamos. Pongámoslo de antes, 5. De estar presentando los resultados de la tabla de multiplicar está bien, pero en realidad queremos una tabla de multiplicar como hemos dicho, así como 0 por 5 igual 0. 1 por 5 igual, es decir, ese formato necesitamos. Esto está bien, ¿no? Pero vamos a corregir y que salga así. Primero que muestre el valor del contador, C. Si le pongo coma. Después quiero que salga, después de que ha salido el 0, 1, 2, 3, por. Entonces eso sería un literal. Una X y esto. Coma. Después fijémonos en la tabla como es. Digamos que es 2 por, y ahí viene el número que hemos introducido. En este caso el usuario ha puesto N. Después de eso, después de que ha puesto, digamos 0, 1, 2, 3, cualquiera de esos números, multiplicado por, digamos 5, queremos que salga igual, y ahí el resultado. Entonces después de eso quisiéramos que salga un signo igual, y después de eso recién el resultado que ya lo tenemos, que es C por N. Esta es la consola y directo coloquemos 5 como antes. A ver, y nos sale 0 por 5, 0, 1 por 5, 5, 2 por 5, está bien. Hasta 9 por 5 igual 45. Entonces hemos hecho ya nuestro programa. Pero más que el programa, nos interesa en este caso cómo hemos utilizado este símbolo, el símbolo mientras, o también llamado el símbolo
while. While quiere decir mientras. Entonces, mientras C sea menor a 10, hacer esto. Y C después, como ha aumentado, va a haber un momento en que C ya no sea menor a 10. Y directamente se viene a la salida.